Amén. Que dice la palabra del Señor: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oremos a Dios, que Dios nos dé su palabra, que su palabra nos dé fuerza, que su palabra nos limpie, que su palabra traiga sobre nosotros perdón, bendición de parte del Señor. Dios soberano y eterno, Rey de gloria, una vez más, Señor Jesucristo, predicaremos tu palabra, Señor, con temor y temblor, con confianza de que tú eres el hacedor, con confianza de que tú eres el que produce el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor. Queremos que nos ayudes a oír tu palabra en esta mañana, que nuestros oídos, Señor, estén atentos a lo que dice el Espíritu, que tu palabra, Señor Jesús, llegue a lo profundo de nuestro corazón, Señor, como dice la Escritura, Señor, que penetre hasta partir el alma, que penetre, Señor, hasta partir los huesos y los tuétanos, y seamos bendecidos por ella, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Gloria al Señor. Bien, pues siéntense, hermanos. Y queremos, antes de continuar, hoy en la tarde tenemos el culto a las 3. En la noche tenemos la oración de 6 a 8. Qué bueno que usted y yo podamos sacar el espacio, sea en las 2 horas, en la 1 hora, en la media hora, pero que se pueda. Y para mañana, si Dios permite, tenemos el culto en la cancha de la hermana Sofía, el culto a las 6 de la tarde, con la ayuda del Señor podemos estar saliendo a hacer el culto allí. Ya el día martes tenemos el culto de Damas Dorcas, el día bajo el título, o vamos a hablar acerca del nombre. El nombre. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y la Biblia dice en este pasaje: dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Y hermano querido, yo quería decirle esto antes de continuar. Si usted siente alegría en su corazón, yo quiero darme a entender bien con lo que voy a decir. Si usted siente alegría en su corazón, porque por cualquier cosita usted falta al culto, póngale mucho cuidado a eso. Amén. Porque hay veces que definitivamente no se puede. ¿Quién? O sea, contra eso, ¿quién puede? Pero hay gente que se alegra porque no puede venir. Y yo quiero que le ponga harto cuidado a eso. O sea, cualquier pretexto para no ir. Lo más mínimo, no voy. Póngale mucho cuidado a eso. O pongámosle mucho cuidado a eso. Y es bien interesante nosotros saber o recordar las cosas que Dios nos ha enseñado, nos ha revelado. Y saber de que este tema del nombre es una doctrina fundamental de la Escritura, del cristianismo. La Biblia o la rama teológica habla de las doctrinas fundamentales. Y aparte de la doctrina del nombre, ¿cuál sería otra doctrina fundamental de la Biblia? Y uno de ustedes me ayude. La fe. ¿Cuál sería otra? ¿Cuál sería otra? La santidad. ¿Cuál sería otra doctrina fundamental, otra enseñanza fundamental? ¿Cómo? El temor a Dios. La obediencia. ¿Sí ven cómo va orando, cierto? Alabanzas al nombre de Jesús. Todas las cosas que existen tienen un nombre. Todas. Y todas las personas tienen un nombre. A no ser que lo encontraron muerto y no tenía documento, entonces queda como LN, pero esa persona tenía un nombre. Que en el momentico no se lo descubrieron, pero se llamaba fulano de tal, entonces lo entiendan como LN en una fosa común. Los judíos tenían la costumbre de poner nombres a sus hijos y a muchos lugares de acuerdo a los diversos sucesos.
que pasaban en el torno del nacimiento del Hijo o por conservar la línea de la descendencia. No como nosotros, que nosotros pues, no sé si alguno lo habrá hecho, pero nosotros creyentes, cuando vamos a tener un hijo, pensamos en cualquier nombre más bonito. A veces no oramos por eso, ¿sí? Señor, ¿cómo le va a colocar a este muchacho? Ya el hermano Juan David nos reveló cómo le va a poner a su alabado el nombre del Señor. Entonces estas personas tenían esa costumbre. Cuando llegó el caso de Jesús, el ángel le dijo a José: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvaría al pueblo de sus pecados. Y concuerda exactamente con la función que vino a hacer, porque Jesús en cierta ocasión le dijeron: ¿qué estás haciendo aquí, maestro? Y yo estoy en lo que vine a hacer. Propósito. Si usted y yo logramos descubrir el propósito de Dios, hermano, esto se nos vuelve una maravilla. El problema es cuando no podemos descubrirlo, porque lo hagamos mucho en lo que hacemos. Y de hecho el nombre Jesús significa Jehová salva. ¿Y a qué vino Jesús? A salvar. Por eso el nombre de él concuerda muy bien con lo que él hace. Desde que antes de poder decir el papá y mamá, ya era coherente aún con su nombre en su función. Soy Salvador y mi nombre significa Jehová salva. Alabanzas al nombre del Señor. Los apóstoles, hermano querido, que estuvieron cerca del Señor, que indagaron las Escrituras, porque cuando Natanael oye el tema de Jesús, el que fue a la razón le dijo: hemos hallado al Mesías. Y Natanael se queda pensando y dice: pero de ese lugar podrá salir algo bueno. Porque el lugar de donde Jesús venía, de Nazaret, era considerado el estrato más bajo, más peligroso del entonces. Entonces Natanael dice: y de allá podrá salir algo bueno. Porque estos hombres, aparte de conocer a Jesús, conocían la Escritura. Por eso cuando veían a Jesús, cuando lo oían hablar, inmediatamente la Escritura recobraba vida en sus corazones. Yo cuando digo las Escrituras me estoy refiriendo al antiguo pacto, a los profetas, a los salmistas, al Pentateuco, que ellos lo conocían desde niños. Y en cierta ocasión, hermano, porque pues nosotros, o la gran mayoría de ustedes, fueron levantados en el romanismo, el catolicismo, ¿sí? La mayoría. Y una vez el pastor me dijo: hermano, cuando usted fallezca, San Pedro le va a abrir las puertas del cielo, y todo el mundo amén. Y el pastor dijo: oh, con eso que eso es romanismo. No lo enseña la Biblia, sino que lo enseña la Iglesia católica, ¿verdad? Alabado el nombre de Jesús. Entonces estos hombres, hermanos, que desde niños habían oído la palabra, estos Pedro, Pablo, todos ellos habían escuchado desde niños la palabra de Dios, y aparte de eso habían estado con él, y aparte de eso ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro, sin letras, sin haber estudiado, sin haber ido como fue Pablo a los pies de Gamaliel, a una universidad, a ningún lugar así donde enseñaran letras o artes, sino que era solamente un pescador. Ese fue el hombre que encabezó esto en ese momento, el pescador. Ya Dios se valió en cierta forma de la capacidad de Pablo, pero Pablo nos asombra con esto, hermano. Pablo dice: todo eso lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Él sabía exactamente para qué tenía eso, para qué fue que estudió, para qué fue que capacitó. Él sabía para qué era un instrumento para llegar a ciertas personas. Alabanzas al nombre de Jesús. Y este hombre, Pedro, cuando está hablando la palabra de Dios, le dice a estos hombres conocedores de la ley judía, le dice en el libro de Hechos capítulo 4 verso 12: y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Dónde se necesitaba que el hombre fuera el que hubiera salvación? Debajo del cielo. Porque de ahí para arriba no se necesitaba, eso se necesita aquí. Y Dios nos ha concedido a nosotros, y estos hombres se dieron cuenta de que en ese nombre estaba la salvación. Por todos los hechos que le dije. Eso no fue que, nos parece bonito ese nombre. No. Ellos habían oído la Escritura, habían tenido experiencia con Jesús y habían sido llenos del Espíritu Santo. Para poder decir, en ningún otro hay salvación. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, si no es en el nombre de Jesucristo. Por eso, hermano, y la mayoría que estamos aquí, creo yo, somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Por eso cuando alguien se bautiza, está aceptando las enseñanzas, en este caso de Jesús. Cuando usted se bautizó en el nombre de Jesucristo, acepta lo que Jesús está proponiendo. Alabanzas al Señor Jesús. Y como el bautismo, hermano querido, es parte fundamental para la salvación, por eso el que cree es que, como dice el versículo, reza, y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y. O sea, cuando alguien cree el evangelio, busca el bautismo. ¿O no le pasó así? Así nos pasó. Creímos al evangelio y estábamos ya buscando el bautismo. ¿Qué hago para bautizarme? Alabanzas al Señor Jesucristo. Y como el bautismo es parte fundamental para la salvación, como leímos el versículo, recitamos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y leímos ahora cuando empezamos el culto, porque es que el acto del bautismo no es un rito, hermano. No es por llenar un espacio, por mojar a la gente. El acto del bautismo es un acto glorioso. Porque la Biblia dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Donde usted se meta, hermano, donde usted vaya, el acto que usted esté haciendo, usted lleva el nombre del Todopoderoso invocado en su ser. Por eso ese mandamiento que dice que Dios no tomará por inocente el que tome su santo nombre en vano, debe producir algo en el corazón, porque lo que Dios ha hecho con nosotros es darnos a conocer su nombre. Usted de pronto no haya visto ninguna luz, como vio Pablo, como vio Saulo, de pronto no la ha visto. Pero usted y a mí nos pasó lo que le pasó a él. Jesús se nos presentó y nos dijo, yo soy Jesús. Alabado el nombre de Jesucristo. Y el diablo a veces pretende con sus pensamientos, con sus ideas, hacer sentir o creer que lo que hicimos es inútil. No tiene valor, pero hermano, tiene un valor enorme. En el mundo de las tinieblas lo conocen a usted, porque usted lleva el nombre de Jesús en su vida. Por eso nosotros debemos darle una altura enorme a eso. Y cuando me refiero a una altura enorme, me estoy refiriendo a vivir como Dios manda. Así es que se le da altura a lo que usted recibió. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice en Mateo, hermano querido, 28:19, y yo quiero que usted no le dé temor, lee versículos donde mencionan al Padre, al Hijo, al mismo Espíritu. No le dé temor. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo leemos esos versículos que hablan del Hijo de Dios, inmediatamente uno se tiene que trasladar a lo que Dios fue capaz de hacer para salvarnos.
Cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, se está refiriendo a la manifestación de Dios en carne. Lo que fue capaz de hacer nuestro Salvador para venir a salvarnos, hacerse un hombre, hacerse un hijo, meterse en ese vientre, nacer, crecer, dar su vida por nosotros y resucitar. Por eso en San Mateo capítulo 28 versículo 19 el escritor dice claramente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este versículo se menciona que se necesita pronunciar nombre cuando somos bautizados. Y ese nombre usted y yo lo conocemos. Es el nombre de Jesucristo. Lo conocemos porque Él nos lo dio a conocer. Y si usted quiere ser más técnico, hermano, y le mete la técnica o las reglas lingüísticas a los pasajes bíblicos, usted se va a encontrar de que la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo son pronombres que siempre van ligados al nombre. Mi pronombre sería pastor, pero mi nombre es Carlos. Carlos es el pastor de esa iglesia. Entonces nosotros diríamos: Jesús es el nombre del Padre, Jesús es el nombre del Hijo y Jesús es el nombre del Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor. Y la Biblia, como es un libro que no se contradice, sino que se apoya el mismo, él busca los puntos de apoyo. Entonces está también ese hombre llamado Marcos, que está con Jesús los mismos años que estuvo Mateo, y entonces en ese momento está también escuchando lo que está diciendo Jesús. Entonces San Marcos nos habla a nosotros en el capítulo 16, el versículo número 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre. Nos está hablando de bautismo, nos está hablando de salvación y nos está mencionando un nombre. O nos está dando la idea a qué nombre se refiere, porque Jesús está diciendo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo eso en el nombre de Jesucristo. Razón tenía Pedro, ¿verdad?, cuando dijo: y no hay ningún otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Lucas es un personaje que aparece tiempo después. No es un apóstol. Lucas no es un apóstol. Él aparece tiempo después por la predicación del evangelio. Y la Biblia le dice a Lucas que él es el médico amado. Es decir, una persona que ha sido estudiada. Y Lucas escribe su evangelio desde el punto de vista técnico. Eso está lleno de la Biblia es un libro fascinante, hermano. Y entonces Lucas recopila toda la información, porque cuando él comienza y dice: oh excelentísimo Teófilo, que le pareció y reunió todos los datos para hacérselos llegar a él, para que él estuviera empapado de que la fe que tiene un origen verdadero. Lucas no oyó a Jesús directamente diciendo palabras, alabanzas al nombre de Jesús, pero tomó la historia de los que ya habían oído, y en San Lucas capítulo 24, el versículo número 45, él está relatando el suceso cuando los discípulos se encuentran con Jesús después de que Él ha resucitado. Lucas capítulo 24, versículo 45 dice, y yo quiero que usted, hermano, medite en este pasaje, porque a veces, yo creo que a veces es por nosotros mismos lo que le voy a decir.
No entendemos la escritura, número uno, porque creemos que ya sabemos mucho. Número dos, porque no ponemos buen cuidado. Y número tres, porque estamos de mucho afán. Pero miren lo que dice la Biblia. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y lo interesante aquí es que eran personas que habían estado rato ya con Jesús. 3 años. Y tuvo el Señor que abrirles el entendimiento para que entendieran la escritura. Por eso uno dice, Señor, necesito tu entendimiento. ¿Sabe que la Biblia habla de los ojos del entendimiento? Porque uno con estos ojos naturales no ve lo que ve con los ojos del entendimiento. Por eso hay que pedirle al Señor, ábreme los ojos del entendimiento. ¿Será Dios capaz de hacer eso? Amén. Claro, de una manera asombrosa. Que pensamos que el que menos puede es el que más puede. Y pensamos que el que más puede es el que menos puede, cuando los ojos del entendimiento están abiertos. Alabado el nombre de Jesús. Y entonces Lucas escribe y dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vuelve y aparece, el perdón del pecado va directamente relacionado ¿con qué? ¿Con qué otro acto? Usted cuando primero se arrepiente, ¿verdad? Luego se bautiza. ¿Y para qué es el bautismo? Para el perdón de los pecados. Y se hace en el nombre de Jesucristo. Por eso aquí está este hombre diciendo lo mismo que dijo Mateo, lo mismo que dijo Marcos, en otras palabras. Es lo mismo en otras palabras. Porque dice el escritor, y que se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y que se hiciera en su nombre. Por eso ese nombre que usted tiene, hermano Ernesto, invocado en su vida, eso no vale más que todo el oro. Porque el hombre no puede dar todo el oro por la salvación de su alma. No puede. Por eso la salvación no es por obras. Y la gente a veces piensa que por hacer alguna buena obra por ahí es algo. No es así. Usted y yo no hacemos buenas obras para ser salvos. Nosotros, como dice el escritor, estamos siendo perfeccionados para toda buena obra, porque ya somos salvos. La obra perfecta la hizo Jesucristo en la cruz. Por eso todo el que le echa mano o cree lo que Jesús hizo, recibe este regalo. Alabanzas al nombre de Jesús. Y Juan es uno de los hombres que más habla del nombre en su libro. Usted, cuando tenga tiempo, lea con detenimiento el libro de Juan y va a encontrar de que es el que más menciona el nombre. Y dice la escritura en el libro de San Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Para que usted y yo, hermano querido, nos bajemos del dogma católico. El dogma católico dice todos son hijos de Dios, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Dice la escritura, vea, estos no nacieron, estos hijos de Dios no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. O sea que usted y yo, por aceptar el nombre de Jesucristo en nuestras vidas, Dios nos dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y hay un texto de la escritura que dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Y si yo voy a la casa del hermano Félix y le digo, hermano Félix, ¿está su hijo Felipe? Inmediatamente él me va a decir, no, él no es mi hijo. Inmediatamente. Pero si yo digo, hermano Félix, ¿está su hijo Juan David? Él se identifica y dice, no, él no se encuentra o está en tal parte. Así mismo es el Espíritu. Si usted dice, yo soy hijo de Dios, él le dice, tú eres mi hijo amado. Por eso hay gente que dice, yo soy hijo de Dios, e inmediatamente la conciencia dice, pero estás haciendo esto, pero estás en esto, y estás en esto. Qué bendición ser hijo de Dios, hermano. Amén. Por haber recibido el nombre que es sobre todo nombre. Hermano, y si usted dice, ay, que usted es el único hijo de Dios, pues ahora soy hijo de Dios, si usted quiere puede serlo. Amén. Pero la Biblia lo autoriza a usted. Que si alguno se quiere gloriar, si alguno se quiere sentir privilegiado, hágalo en Cristo. Amén. Me explico. Que usted se alegre y dice, yo he conocido a Jesucristo y Él cambió mi vida y me hizo su hijo. Eso es sentirse privilegiado en Cristo. Alabanzas al nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene un poder, hermano querido. Vea, yo creo que si Dios nos permitiera a nosotros entender el poder, el alcance que tiene el nombre de Jesús, yo creo que nuestras vidas tomarían otro sentido espiritualmente. ¿Saben qué dice la Biblia en el libro de Filipenses, el capítulo 2, el versículo número 9? Que yo creo que como buenos lectores de la Escritura, hasta de memoria no lo sabemos. Alabanzas al nombre del Señor. Y dice el escritor de la siguiente manera en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, escuche bien esto, se doble toda rodilla de los que están, dice la Escritura, en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Por eso, hermano querido, vea, cuando usted y yo invocamos el nombre de Jesús, aleluya, en el mundo de las tinieblas, sea el que sea, tiene que doblar la rodilla. Amén. Se tiene que someter ante este nombre. Alabanzas al nombre de Jesús. Por ello, hermano, las palabras, escúcheme bien, las palabras o el nombre que más debe estar en su boca, en sus labios, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al usted salir, al usted entrar a casa, hágalo en el nombre de Jesús. Al llegar del trabajo, al llegar al templo, al llegar a la casa de Dios, al iniciar el culto, hermano, eso es lo que más debe de estar en nuestra vida, porque en ese nombre es donde todo se somete. Por eso le decía, si Dios nos permite entender esto, del poder tan grande que tiene el nombre de Jesús, yo creo que vivimos como los policías espiritualmente, relajados, si no pasa nada, contentos, porque sabemos qué es lo que tenemos. Y recuerdo una vez que en la iglesia se dio un problema en el culto, unos hombres que dejen hablar, y el pastor entonces, como estaba predicando contra lo que no es, usted sabe que todo lo que esté guardadito conmigo es altar. Le refiero a lo que no es contra el pecado, ¿no? Y entonces el hombre se vino, dejen hablar. Y entonces el diácono estaba allá y él venía y llegó el diácono, no te reprenda. Ese hombre se fue capaz de voltear a mirarle y decirle, a mí no me reprenda, porque a veces Dios lo quiere amedrentarlo. Usted invoca el nombre de Jesús y no lo amedrenta y usted no lo invoca. Y el hombre se paró ahí y el pastor se arrodilló y dijo, yo voy a dar este micrófono en manos de los diáconos. Si yo me acuerdo que se arrodilló, pasó el diácono y ese diácono sigue así. Aquí no va a hablar. Después de muchos años yo meditando le dije, claro, si me hubieran dejado hablar, quién sabe cuánta basura habían tirado por la boca de los hermanos.
Y el diácono dijo, no voy a hablar. Pero tiene, hermano, la capacidad de que usted y yo como creyentes tratar de hacerlo callar y no decir nada. Pero si usted y yo nos apropiamos de Dios, nos llenamos de confianza en esto que estamos, que tenemos, ya lo tiene invocado. El que no lo tiene invocado, pues vaya al instante para que Dios lo revista de ese nombre. Alabanzas al nombre de Jesús. Y el escritor claramente nos dice a nosotros en la carta a los Colosenses, el capítulo 3, verso 16, versículos conocidos, hermano, fácil de entender, que los a diario los manejamos. Y el versículo 16, ¿sabe qué dice? Vea, porque es que a veces nosotros queremos buscar qué hacer, pero eso ya está todo en la palabra. A veces usted y yo queremos buscar, bueno, ¿qué hago? Eso está ya en la Biblia. Ya está ahí. Por eso el Señor dijo, cuando usted haga todo lo que le mande, no se vanagloríe, no se sienta orgulloso, sino diga, siervo inútil soy, porque lo que me mandaron a hacer, eso hice. Entonces dice la Escritura, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. ¿Cuál es la tarea suya y mía? Lo dice la Biblia. La palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones o en vuestras vidas. O sea que mi labor es nutrirme de la palabra, leer, oír. ¿Difícil eso? ¿Es difícil leer la palabra? Es fácil, ¿cierto? Sencillo. Pero como el diablo sabe que hay poder, hay efectividad, entonces va a hacer lo que sea para que usted no haga eso. Lo que sea para que usted no venga a oír. Pero usted y yo, como hemos salido ya de esa presión, estamos aquí. Necesitamos perfeccionarnos un poco más. Alabanzas al nombre de Jesús. Y mira lo que sigue diciendo: enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Porque a veces usted necesita decirle algo a alguien y hay que tener sabiduría para decirlo, dice la Biblia. Ahí dice ya, con toda sabiduría. ¿Qué más hay que hacer? Cantar con gracia. ¿En dónde? Alguien dijo estos días, y lo voy a decir porque sé que la persona ya, esas cositas le resbalan, pero alguien dijo en estos días, es que la única persona que sabe cantar es Arciné. Y le contestó el otro hermano, es la verdad. Pero no se refiere este versículo a eso, a saber hacerlo, porque mira lo que sigue diciendo: cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que estamos haciendo. Alabanzas al nombre de Jesús. Cantar con gracia al Señor en nuestros corazones. Y versículo 17 dice: y todo, hermano, todo lo que hacéis, todo, no deje nada por fuera, por favor, no deje nada por fuera, porque cuando usted deja algo por fuera, le está diciendo al Señor: aquí en esta área no lo necesito. Cuando usted tiene una salida, hermano, a cualquier cosa que vaya a hacer y no le consulta a Dios, le está diciendo: no lo necesito. Por eso el escritor dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando usted vaya a predicar la palabra, cuando yo la vayamos a predicar, al menos pararnos y decir, así no sea los gritos: Señor, tu palabra la voy a predicar en tu nombre. Porque cuando usted se para aquí, cuando usted se para allá, cuando usted va a la rebaña, cuando usted evangeliza a alguien y le transmite la palabra, hermano, vea, soy un poco de demonios tratando de callarlo, o de que usted diga que no diga lo que va a decir. Qué poderoso este nombre, ¿no? Amén. Alabado el nombre del Señor. Todos se someten a ese nombre. Todo.
Lo que yo sí estoy convencido que necesitamos a gritos es meternos en la presencia de Dios. Eso sí lo necesitamos a gritos, porque tenemos el nombre, tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos el espíritu, tenemos el talento, tenemos las personas, pero a veces nos falta lo de Él, la unción, el poder, la gloria. Aleluya. ¿Y usted sabe por qué el Señor le pide al creyente que todo lo que haga lo haga en su nombre? La Biblia tiene la respuesta. Dice el escritor: y será que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y no solamente se está refiriendo a salvación, se está refiriendo a sanidad, se está refiriendo a protección, se está refiriendo a dirección, se está refiriendo a socorro, se está refiriendo a ayuda. Porque déjeme decirle que la palabra prosperar significa ayuda en el camino. Que otra gente, otros predicadores le hayan cambiado el sentido, que le digan a las personas: usted tiene que prosperar, y le enfatice eso en plata, en cosas materiales, está errado. Porque la palabra prosperar significa ayuda en el camino. Amén. O sea que Dios nos va a ayudar en este camino. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso, hermano, todo cristiano debe confiar solamente en su Dios. Porque hoy día hay muchas cosas en que confiar. ¿Cierto que sí? Hay quien confía en su propia fuerza, en su propia habilidad. Hay quien confía en el Señor, que lo va a tener ahí en la labor. Hay quien confía en las entidades gubernamentales que le van a dar la ayuda. Pero nosotros somos llamados a confiar en Dios. Y permítanos usar esta palabra: solamente. Ya si Dios por medio de alguna entidad le ayuda, pero usted confió en Él. Alabado el nombre de Jesús. Aferrarnos a Él con todo nuestro ser, hermano. Usted se imagina cómo se aferró Pedro de la mano de Jesús cuando se estaba hundiendo y el viento soplaba y el mar se movía. ¿Cómo se aferró Pedro de esa mano cuando Él extendió y lo tomó y lo sacó? Con todas esas ganas, hermano, se le aferró de la mano, y apenas pudo echarle mano, le mandó la otra y se aferró y lo sacó. Nosotros debemos aferrarnos a Dios con todo nuestro ser. La Escritura dice: confía en Jehová y Él hará. Amén. Fíjate de Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso, hermano querido, tenemos este nombre ya invocado en nuestras vidas. Conocemos la magnitud, la grandeza de su poder. Confiemos. Confiemos en Él, que Él es capaz. Alabanzas al nombre del Señor. Y puede ser que aquí en medio nuestro haya alguien o algunos que el pecado como que los suelta un poquito y vuelve y los coge. Jesús tiene el poder de soltar esa cadena. Amén. Solamente le voy a decir qué tiene que hacer. Usted debe de sacar unos días de ayuno. Hablar donde esté haciendo sus labores y de tal día necesito que me den espacio porque tengo una cita con mi Dios. Para ser libre. Porque la Biblia dice claramente: hay género que no sale sino con oración y ayuno. Y Jesús romperá esa cadena. Por ello le invito a esta hora que usted esté de pie, hermano. Y si usted está realmente agradecido con este nombre que conocemos, que no es nada más y nada menos que el nombre del único Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso cuando usted dice Jesús,
Dice el Señor, invócame, llámame en el día de la angustia y yo te libraré. Y todo aquel que invocare, todo aquel que llamare a Jesús será salvo. Pero aquí llamamos a veces en la angustia, aquí llamamos en la dificultad, aún aquí llamamos cuando estamos orando. Cuando se arrodilla usted a orar y comienza usted la oración, comienza a llamar con el pensamiento el mercado que hace falta, comienza a llamar con el pensamiento el problema que tiene, comienza a llamar con el pensamiento lo que va a hacer mañana. O cuando está enfermo, dice, escúcheme hermano que hable así, llévenme al médico. Y el poder de Dios desperdiciado, dejado de usar. Por eso, ¿a quién llamamos? ¿En quién confiamos? Con esta fuerza tan grande. Dice la Biblia que todo lo que hay en el cielo, no sé cuántas legiones de ángeles hayan en el cielo, pero todos se doblan en el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos habitantes, por ahí 7 mil millones de habitantes puede que haya nomás, no sé, en la tierra. Y dice la Biblia, y todo lo que hay en la tierra, hombres, animales, clima, lo que sea, se doblega en el nombre de Jesucristo. Y todo demonio se doblega en el nombre de Jesús. Y yo sé que a usted le ha pasado. Yo no estoy hablando aquí cosas que no es, sino cosas que hemos vivido. Cómo Jesús nos ha salido al paso cuando lo llamamos. Soberano Jesús, amado Rey de Gloria. En esta mañana, Señor, queremos darte gracias porque nos has revelado el nombre del cual hay salvación, el nombre de Jesucristo. Nos has dado, Dios, este nombre, no para tenerlo apuntado en un papel, no solamente para tenerlo en un cuadro, sino para tenerlo plasmado en nuestras vidas, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo está